Bueno, ahora sí, buenas tardes. Disculpen la demora a todos. Tuve que salir de emergencia y era el único que tenía para abrir la sala, así que no me di cuenta hasta después. Gracias, Andrea, por llamar. Bueno, para No hay quienes no problema, estuvieron Julián. ayer, que estuvo bueno la jornada de soluciones energéticas, me avisan si no se escucha porque me está marcando que tengo conexión inestable. Yo soy Julián Bresser, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Naturales, y estamos haciendo algo que denominamos la Semana del Profesional Ambiental, como para ver de avanzar un poquito en la parte profesional, sumando desde el Consejo para todos los matriculados, y en este caso le toca la parte legal a las chicas, así que después voy a dejar que se presenten y demás, pero lo que queremos lograr es sobre todo en esta parte de la ley ambiental, la nueva ley ambiental y todo lo que significan contratos y cosas así, un ida y vuelta que les solucione algunos de los temas que tengan como profesionales independientes quienes están escuchando o algo que otra persona les haya hecho llegar. Así que sin mucho más, las dejo con las chicas que se autopresenten y yo ya apago la cámara y de última tiraré alguna pregunta si alguien la escribe y no tiene micrófono o no quiere preguntar, pero si no, las dejo con ellas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Cantelmi, soy abogada, trabajo en la parte legal de Vialidad Provincial y ejerzo la profesión independiente. Y tengo una invitada especial que es Vanessa Barrio Nuevo, ella también es abogada, está a cargo de la parte legal de Pampetrol, y es ayudante de primera de la Cátedra de Derecho de Minería y Energía de la Facultad de Derecho de La Pampa. Así que ella le va a aportar también muchos conocimientos y los va a ayudar. Voy a arrancar hablando yo, vamos a esperar que vamos a compartir la pantalla, así van viendo o al menos escuchando el Power. Necesito que el anfitrión, André, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Primero, necesito que me habilite para compartir la pantalla. Juli, no sé si estás escuchando. Sí, eso también tuvimos. ¿Comparto la tuya o la de Vanessa? La mía. La de Vanessa. Ok, a ver. Si no me puede la tecnología. Te hago... Bueno, mientras tanto, ahí está, ahora me dice que soy el hospedador. Sos hospedadora, por lo cual agradezco... también, perdón, te Sí. tiro el hecho de si alguien se conecta lo vas a ver vos, para admitir. Listo, no te preocupes. Genial. No hay drama. Agradezco, Andrea, la invitación para formar parte de esta charla. Como tal, es una charla, espero que no estén esperando una clase magistral. Nuestra idea es poder aportar nuestro granito de arena como profesionales también independientes, que somos ambas, para colaborar con ustedes en las dudas o poder llegar a darle alguna solución, orientarlos en caso de que algo no podamos responder. Nos mantenemos en contacto y seguimos por este medio. Ahora voy a compartir la pantalla, Andrea. Bueno. Bueno, Julián me pidió que habláramos un poquito de la nueva ley ambiental que fue sancionada el año pasado, a fines del año pasado, que iba a sustituir a la actual, que aún está en aplicación, que es la 1914. Cabe aclarar que esta ley no fue reglamentada aún, por lo que pudo averiguar Vanessa, el decreto reglamentario está en proceso, va a llevar un tiempo, así que paciencia para ustedes, los profesionales, con esta ley. ¿Esta ley qué hace? Va a determinar la política ambiental que va a aplicar la provincia acá en La Pampa. Y lo que hace es completar, digamos, la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos, que es la Ley 25675. Deroga, esta nueva ley 3195, deroga la ley anterior, la 1914, pero como les dije, está pendiente de la reglamentación de la misma. Esta ley es una ley de orden público. ¿Qué significa que sea una ley de orden público? Es que esta ley recepta o contiene ciertos principios sociales, económicos,
que hacen que sean, el interés de la comunidad en general sea más importante que el interés particular individual o de un sector. Por eso el legislador la llama o la determina que es una ley de orden público, porque contiene principios de un orden superior. Cuando uno habla de ambiente, lo primero que nos lleva a relacionarlo o a ver en dónde lo podemos ubicar en principio es tener en cuenta dos artículos muy importantes que tiene nuestra Carta Magna, que es la Constitución Nacional, que es el artículo 41 y el artículo 124, última parte. El artículo 41 de la Constitución Nacional establece un derecho y un deber que tenemos nosotros, todo el ciudadano. El derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, que sea apto para el desarrollo humano, pero tenemos el deber también de preservarlo, y el daño ambiental va a generar una obligación de recomponerlo. Por eso, al estar receptado a la Constitución Nacional, entendemos que el derecho a un ambiente sano es un derecho más que importante. Nosotros tenemos esa ley nacional que se complementa con la ley que va a ir dictando cada una de las provincias. Ese artículo 41 también lo tenemos que analizar conjuntamente con el artículo 124, última parte de la Constitución Nacional, donde establece que el dominio originario de los recursos naturales lo va a tener el territorio donde esto existan. O sea, las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales. Por lo tanto, entre el análisis o el juego de estos dos artículos, el 124 y el 41 de la Constitución Nacional, va a derivar en la existencia de una jurisdicción provincial como un principio general en la materia y que habilita a la justicia federal cuando se trate de la regulación de los presupuestos mínimos que contempla la ley nacional. Nosotros, entre las cosas que pudimos determinar con Vanessa, es que algo que consideramos que es importante, que esta nueva ley lo que hace es enumerar y determinar de manera clara y precisa cada uno de los principios que va a regir la política ambiental en la provincia de La Pampa. Es bastante claro lo que son los principios, aunque seguramente cuando salga el decreto, lo que quede en un gris va a estar, al menos calculamos, va a estar más especificado y va a eliminar determinadas dudas que puedan surgir. Estos principios ya estaban en la ley anterior, no tan expresamente enumerados, sino que los podíamos encontrar como diseminados en toda la ley, pero ya se hacía hincapié. Lo bueno que tiene esta nueva ley es que los enumera de manera expresa y es más fácil de ubicarlos para ustedes que a lo mejor no se familiarizan tanto con lo que es la ley o el derecho en sí. Uno de los principios, y el primero que enumera, es el principio de congruencia, donde determina que toda la normativa que dicte la provincia o el municipio en cuanto a las ordenanzas debe ser adecuada a lo que establece la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos. En el caso de que alguna de las normativas provinciales o municipales se oponga a la ley nacional, va a prevalecer esta, siempre. El segundo principio es el principio de prevención, donde habla que las causas y las fuentes de los problemas ambientales deberán atenderse de manera prioritaria, tratando siempre de evitar los efectos negativos que éstas pueden llegar a producir en el ambiente. A lo mejor son ustedes que están más familiarizados con la temática ambiental, creo que no les va a generar demasiado problema entender cada uno de estos principios. El principio precautorio es otro de los que enumera y dice que ante el peligro de daño grave o irreparable, la falta de información o la falta de certeza científica no puede ser utilizada para postergar la adopción de medidas para evitar esa degradación del ambiente. Tenemos el principio de equidad intergeneracional, donde dice que los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y por el goce apropiado del ambiente, tanto para las generaciones presentes como para las generaciones futuras. Tenemos el principio de responsabilidad, donde se establece que quien genere la degradación del ambiente
va a responder por los costos que demandan esas acciones para la corrección de ese daño o para prevenir ese daño. El principio de subsidiariedad, donde establece que la provincia y los municipios tienen la obligación de colaborar, inclusive de participar en las acciones de los particulares para la prevención y la protección del medio ambiente. El principio de sustentabilidad, donde dice que el desarrollo económico y el aprovechamiento de los recursos deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, para no comprometer las posibilidades de las generaciones presentes y futuras. El principio de solidaridad, donde tanto provincia como municipios van a ser responsables de la preservación y mitigación de los efectos ambientales que son adversos al ambiente en cuanto a sus actividades. El principio de cooperación, donde establece que los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos van a ser utilizados de manera racional. Y el tratamiento y la mitigación de esas emergencias ambientales interprovinciales que tienen efectos interprovinciales van a ser desarrolladas de manera conjunta. Y el principio de progresividad, que es el último principio que enumera la ley, donde dice o establece que los objetivos ambientales deben ir lográndose de manera gradual, a través de un cronograma que se proyecte. Entonces, a través de metas que se vayan proyectando en un cronograma temporal y que va a facilitar la adecuación de las actividades que se realicen a esos objetivos que van a tener los objetivos ambientales. A grandes rasgos, los principios que establece la ley son esos. Son bastante claros, creo que a ustedes determinados términos les resulta como más familiar, capaz que hasta más para que nosotros. Después, otro de los puntos importantes, y que Vanessa se va a explayar bastante, y que algo que nosotros vimos que puede generar algún cambio, cuando se habla de los instrumentos de la política ambiental, también los enumeraba la ley anterior, pero acá encontramos algún cambio que a ustedes capaz que les genere alguna duda en lo que es la evaluación de impacto ambiental, que Vanessa se va a dedicar a esa parte y va a explicarles alguno de estos. El artículo 5 de la ley, yo solo se los voy a enumerar, y después Vanessa va a continuar ella. Los instrumentos que establece la política ambiental en la ley son, como verán, el ordenamiento ambiental territorial, la evaluación de impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica, el plan de gestión ambiental, control y fiscalización de las actividades antrópicas, auditorías ambientales y educación ambiental. Que la ley anterior ya las enumeraba, a lo mejor cambia un poquito del nombre, pero más o menos estamos ahí. Y antes de darle el pase a Vanessa, lo único que me falta mencionar en esta parte son, respecto a las sanciones administrativas, que si bien está después, al final, las voy a dejar aclarada acá, si ya cerramos esta partecita y Vanessa sigue con lo de ella. En cuanto a las sanciones administrativas que estipula la ley, se mantienen, en la ley nueva mantiene las mismas. La única diferencia que nosotros encontramos es que en cuanto a la sanción de multa, se utiliza otra medida. Antes se utilizaba el sueldo de la categoría 16 de la 643, y hoy se establece que va a ser de 1 a 1000 sueldos básicos de un ministro, con lo cual la sanción de multa aumentó considerablemente. Eso es como, en la parte de las sanciones, como que lo vimos lo más importante. Ahora le voy a dar el pase a Vanessa, que ella les va a explicar algunos de estos instrumentos, y después volvemos con un tema que también nos pidió Julián, que es bastante importante, que es la responsabilidad profesional. Vanessa, tu turno. Perdón, Vanessa, Sí. disculpa. Sí. Para todos los que estén escuchando, ahí dejé en el chat el link de la segunda parte, porque es posible que Zoom corte en algún momento. Bueno, copien ese link o mírenlo en el mail si tienen, o lo pusimos en Facebook también. Entonces nos vamos metiendo en la segunda. Si por casualidad o tenemos todo el placer de escucharlas mucho más tiempo a las chicas, yo voy a ir creando para las 8 de la noche, que es cuando se cierra el próximo, un nuevo link, nada más. Listo, Julián, gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar con otro de los puntos, tal como les comentó Andrea, la idea es tomar la ley
ir analizándola con la ley 1918 y tomar aquellos puntos que pueden ser más relevantes, más interesantes para esta charla. Tomamos en este caso la participación ciudadana en materia ambiental, que está establecida en el artículo 41 de la ley 3195, que no es que no estuviera en la ley anterior, pero no obstante, resta de reglamentarla a esta ley para establecer de qué manera se va a llevar a cabo esta participación ciudadana. No solamente hace mención a las audiencias públicas, sino que también abarca con procedimientos de consultas o audiencias públicas, como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. Si nosotros ingresamos hoy a la página de Ambiente de La Pampa, vamos a encontrar una solapa que dice audiencias públicas. ¿Qué es lo que esperamos esté también en el decreto o se tenga en cuenta? Dentro del decreto de la ley 1918, se establecía cómo se convocaba las audiencias públicas. Se decía que era para todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, es decir, estatales o no estatales, que tuvieran algún interés dentro de ese proyecto o esa acción que, disculpen porque yo voy admitiendo mientras les abro, admito gente que va entrando. O también para aquellas organizaciones gubernamentales que estuvieran interesadas en la preservación del ambiente, digamos, de los valores que establece la ley anterior. Hoy en día, si nosotros ingresamos dentro de la solapa de audiencias públicas, nos vamos a encontrar también con que están las audiencias públicas virtuales. Estos puntos, en el 2003, cuando se reglamentó la ley anterior, quizás tuvieran cuestiones que se podían tener en cuenta, esto de utilizar el Zoom, el Meet y demás herramientas virtuales. Hoy nosotros ingresamos y vemos que tenemos una audiencia para el 19 del mes, en el cual es de determinado proyecto y puedo ingresar a través de un link, y a través de un link de un drive puedo ver la documentación. Estas son cuestiones que implican también ayornarse a la nueva realidad, que, bueno, de esta situación del COVID también nos hizo apurar un montón de cosas, pero quizás viendo el desarrollo de la provincia y el avance hacia lo que es modernización y conectividad, lleven a estos puntos a tener en cuenta también para ustedes, si forman parte también de alguna organización, como interesados o como profesionales, saber que las personas acceden de esta manera. De la misma forma que en la ley 1918 la opinión no será vinculante para las autoridades convocantes, pero si es contraria a la audiencia deberán fundamentada y hacer pública. Lo que es las audiencias públicas, y por qué esto de los procedimientos de consulta a audiencias públicas, es para asegurar principalmente en aquellos procedimientos de evaluación de impacto ambiental, que lo vamos a estar, que les voy a estar comentando más adelante, que lo remarcamos como importante, o para los planes y programas de ordenamiento del territorio. Acciones de salud ambiental también nos pareció una incorporación interesante, teniendo en cuenta que hoy en día tiene una repercusión mucho mayor la idea de ambiente y de salud vinculadas entre sí. Quizás antes no sonaba tanto esto del calentamiento global, de la contaminación del agua, del desmonte, de cómo cuidar, de cómo afecta a las generaciones futuras. Hoy en día eso es algo que tiene, por suerte, un peso significativo, y que lleva también a que las normas lo tengan en cuenta, se vayan adaptando e incorporen artículos como este de acciones de salud ambiental, que establece que para aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre la salud, la autoridad de aplicación puede solicitar informes de impacto de salud, le otorga esa facultad a la autoridad de aplicación. Cuando nosotros hablamos de autoridad de aplicación, hoy vamos a estar hablando de la Subsecretaría de Ambiente, antes Subsecretaría de Ecología. Seguro ambiental, un tema interesante, un tema que puede tener... Sí. Vanessa, perdón, ahí está preguntando, y yo no quiero que se me escape porque es sobre la audiencia pública, Ana Florencia Roldán. Está preguntando si se van a seguir dando excepciones en cuanto a la realización de audiencia pública. Yo a lo que puedo contestar ahí es
que no entiendo la pregunta porque una audiencia pública viene sí o sí de la mano de una evaluación de impacto ambiental, o sea, ahora con la ley que tenemos, y si en vez de exigirse una evaluación de impacto ambiental, Ana, se exige un informe de impacto ambiental o una declaración jurada ambiental, no van con audiencia pública, eso es por ley, que es de esa forma. Las que son evaluaciones de impacto ambiental sí lo llevan. Ahora, yo no sé si querés por ahí explicar, Vanessa, cómo sería de ahora en más, si siempre va a haber evaluación, Si me audiencia. permiten avanzar un poquito más, Ah, vamos a perdón, está ver bien. como un punto interesante lo de evaluación, porque lo remarcamos y es importante que tengan en cuenta cómo la ley ahora lo determina como un procedimiento a lo que antes era acompañar junto con el proyecto. Quizás no todos están en tema de ese punto, y por eso lo remarcamos como importante, porque esperábamos también este tipo de consultas. Listo, perfecto. Ahora si quieren, para no mezclarlos el tema o para no ir y venir en el tema, ahora se lo respondemos y vemos si sigue la duda después de la explicación, continuamos. Bueno, lo que es seguro ambiental es un tema importante, no porque la ley de nación no lo tuviera en cuenta, sino porque nuestra ley provincial anterior no lo tenía en cuenta. Por lo tanto, las empresas y los profesionales se encontraban con esta situación de la mezcla que suele generarse, por lo que le comentaba Andrea recién, de cuándo corresponde a nación o cuándo corresponde a la provincia, cómo lo encuadramos y cómo lo llevamos adelante. Si yo contrato un seguro ambiental, cómo yo, digamos, a quién tengo que responder y a su vez a qué me tengo que sujetar. Hoy en día la ley establece en su artículo 46 lo que ya definía también la ley nacional, que toda persona física o jurídica, pública o privada, que realiza actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y demás, deberá contratar un seguro de cobertura para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño. A su vez, más allá de que continúa el Fondo Ambiental Provincial, que había sido creado por la ley 1918, acá puse mal, tiene la posibilidad de integrarse a un fondo de restauración ambiental. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta en lo que es seguro ambiental? Que para algunas cuestiones vamos a tener que seguir mirando la normativa de nación y esperar a que se reglamente esta ley. Este seguro, que nosotros lo conocemos como un seguro de caución ambiental, actúa como una garantía financiera. Lo que va a hacer el objetivo es recomponer el ambiente ante un daño ambiental, garantizando de esta forma que garantizándole al asegurado la recomposición o mitigación por el daño que se haya producido. ¿Quién es el asegurado? Esto se vincula también con lo que les explicó Andrea. Es tanto el Estado Nacional, provincial o municipal, según donde el recurso se encuentre. Por eso es importante tener en cuenta lo del seguro ambiental. Cuando ustedes se encuentren con el seguro ambiental, con tener que plantear esta obligación ahora de contratar un seguro ambiental, van a tener que tener en cuenta distintos puntos que están establecidos en resoluciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Una de esas resoluciones es la 177 del 2007, que establece normas operativas para contratar seguros ambientales. Es decir, establece distintos puntos que se deben tener en cuenta al momento de contratar un seguro ambiental. Y otra normativa es una resolución del mismo año, la 1639, que establece el nivel de complejidad ambiental en sus anexos. ¿Qué es esto del nivel de complejidad ambiental? Me va a definir a mí si tengo la obligación de contratar un seguro ambiental o no. Va a establecer, como si fueran, no sé si puntajes, pero bueno, va a establecer distintos puntos y va a clasificarlos en distintas categorías y me va a decir, aquellas actividades encuadradas en la categoría segunda y tercera tendrán la obligación de contratar un seguro ambiental. Este seguro ambiental va a estar ligado a otro concepto importante a tener en cuenta, que es el monto mínimo asegurable de entidad suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el seguro que yo voy a contratar tiene que estar acorde a la actividad que yo voy a desarrollar y al daño que esa actividad puede llegar a provocar en el ambiente. Las contrataciones de estos seguros son por el plazo de un año. Estos montos mínimos asegurables pueden variar y a través de distintas resoluciones y disposiciones se
presentan las modificaciones y se establecen cuánto varían esos montos. Dentro de la póliza, esta póliza que yo les digo que va a ser de 1 año, este seguro de caución, vamos a tener 3 partes. Por un lado vamos a tener al tomador, que es el titular de la actividad riesgosa, que tiene la obligación de contratar el seguro ambiental, al asegurado, que va a ser el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, y a la compañía aseguradora por otro lado. El objeto de este seguro, como ya lo dijimos, es garantizar la disponibilidad de fondos necesarios para recomponer el daño ambiental. Es una característica muy particular de este tipo de seguros. Si es fácil decir a la empresa en la que estoy trabajando tenés que contratar un seguro ambiental, pero bueno, hoy en día no solamente es un deber que está en la ley nacional, sino también en la ley provincial. Es importante tener en cuenta lo del seguro y el daño ambiental, el monto mínimo asegurable, qué tipo de actividad o obra voy a llevar adelante, qué tipo de actividad se va a desarrollar, son puntos a tener en cuenta al momento de contratar el seguro ambiental. Organismos de aplicación. El título tercero, capítulo primero, de esta nueva ley, como la vamos a llamar por un tiempo, 3195, establece que el Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación. Hoy nosotros sabemos que lo que era la Subsecretaría de Ecología es la Subsecretaría de Ambiente. Y se modifica el nombre llamándose ahora Ente de Políticas Ambientales, lo que era el Ente de Políticas Ecológicas. No obstante, hoy en día, si llega una nota, va a decir en su encabezado Subsecretaría de Ambiente, pero quien la dirige va a figurar como Ente de Políticas Ecológicas. Nos vamos a encontrar, hasta que se reglamente la ley, algunas cuestiones como en un gris. Por eso es importante, y quizás si les sirve esta charla, después podremos ver con el decreto cómo se formalizaron algunos puntos. Pero estos grises tienen que ver con la falta de reglamentación también. ¿Cómo va a actuar el Ente de Políticas Ambientales como una comisión intersectorial de la Administración Pública Provincial? ¿Quién lo convoca? La autoridad de aplicación. ¿Y para qué? Para considerar el estudio técnico presentado. Va a emitir la opinión la Comisión Técnica Asesora del Ente. Hoy esta Comisión Técnica, conforme establece el decreto 21.139 del 2003, que es el de la ley vieja, está compuesta por profesionales de distintas direcciones: recursos naturales, minería, agua, bromatología, saneamiento ambiental. Ellos se van a encargar, y a su vez se establece en el mismo decreto reglamentario cuál es el plazo que ellos tienen de los 30 días hábiles para dar respuesta al Ente de Políticas, hoy Ente de Políticas Ambientales. Bueno, la autoridad de aplicación, conforme a lo resuelto por el Ente de Políticas Ambientales, emitirá la declaración de impacto ambiental, que es lo que nosotros necesitamos y estamos buscando, y es el motivo por el cual también hacemos la presentación del proyecto con los estudios técnicos. ¿Qué es la evaluación de impacto ambiental para esta ley nueva, para la 3195, y he aquí el cambio? Cuando nosotros en la ley vieja buscamos el concepto de evaluación de impacto ambiental, lo que nos decía el artículo 5 de la ley vieja es que el responsable de la obra o la acción deberá presentar, integrando la propuesta o el proyecto, una evaluación de impacto ambiental ante el organismo que va a ser el encargado de autorizar ese emprendimiento, y este organismo lo que haría es remitir toda la documentación a lo que antes era la Subsecretaría de Ecología para tramitar la declaración de impacto ambiental. Hoy la ley nos llama la atención y tenemos que hacer un freno porque modifica este concepto. La evaluación de impacto ambiental para la nueva ley es un procedimiento técnico-administrativo realizado por la autoridad de aplicación, basado en los estudios técnicos. ¿Cuáles son los estudios técnicos? La declaración jurada ambiental y el estudio de impacto ambiental. ¿Qué es lo que también nos dice? ¿Y por qué insistimos tanto con la reglamentación? Porque esta reglamentación, es decir, cuando salga el decreto reglamentario de esta ley, determinará los aspectos relevantes para la elaboración de la declaración jurada ambiental y del estudio de impacto ambiental.
¿Cuál es el fin de la evaluación de impacto ambiental? La correcta identificación, predicción, valoración, prevención y corrección de los estudios técnicos, para emitir posteriormente la declaración de impacto ambiental. Es decir, que lo que antes la ley nos decía, que cuando nosotros presentábamos el proyecto deberíamos acompañarlo de una evaluación de impacto ambiental, o la ley lo define como todo el procedimiento. ¿Cuándo inicia ese procedimiento técnico-administrativo? Cuando se presenta el estudio técnico que corresponde. Cuando finaliza con la declaración de impacto ambiental emitida por la autoridad de aplicación. Lo cual es, y por eso quería llegar hasta este punto, y ahora sí analizamos si quieren las preguntas y lo que decía recién Julián, es un cambio significativo, porque la declaración de impacto ambiental ahora es el pronunciamiento que hace la autoridad de aplicación dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Es importante tener en cuenta este punto. Hoy la ley lo que nos dice es que, en su artículo 17, que el responsable de la obra o acción a emprender deberá presentar un resumen del proyecto al organismo encargado de autorizar el emprendimiento. Este organismo encargado de autorizarlo debe remitir los antecedentes a la autoridad de aplicación a fin de proceder con la evaluación de impacto ambiental del proyecto. Es decir, a fin de llevar adelante este procedimiento técnico-administrativo tal como lo define hoy la ley. ¿Cuáles van a ser las fases de esta evaluación de impacto ambiental? Y aquí quizás está la respuesta y lo que les comentaba también Julián. Las fases van a ser: No, ora. Aquí, ahora cuando nos juntamos con el Kika, tomamos. Y ahora ya nos juntamos a comer. Y bueno, no, yo me siento respirativa. Nicolás, tenés habilitado el micrófono. Voy al psicólogo, porque hoy estaba como re zombie estaba hoy, y el chabón me preguntaba, y yo le respondía cosas. Nicolás. Re pajera. Nicolás. ¿Tenés activado el micrófono? Menos mal que no me tomé el gym yo porque teníamos que dar la charla como un poquito complicada. Anoche me rescaté. Yo voy admitiendo, te quería consultar ya que te frené y no te doy pantalla todavía. Sí. Mencionaste que hay un organismo que es el que va a recibir todo lo que sería la información técnica y después ese organismo lo remite a la autoridad de aplicación. ¿Quién es ese organismo? Bien, el encargado de autorizarte, vos podés, recordás la primer parte que Andrea dijo, que los recursos son, depende de dónde estén ubicados, sus dueños, lo cual para nosotros tampoco es tan fácil de explicarlo y a veces es difícil de entender. Entonces vos vas a tener proyectos que los vas a presentar y que la actividad va a estar vinculada a un municipio, y vas a tener proyectos que la autorización va a estar dirigida directamente a provincia. Muchas veces, dentro del tipo, supongamos que esté vinculado a agua, bosques, a lo que sea, vos vas a dirigir para presentar el proyecto a un organismo determinado. Por eso, lo que no hace es limitártelo la ley y te lo deja abierto en ese punto, porque dependiendo del tipo de proyecto o actividad que vos vayas a realizar, muchas veces hay actividades que vos te tenés que dirigir con el municipio, y el municipio va a hacer las presentaciones y demás. Supongamos que está algo de residuos. Entonces, dependiendo de eso, la ley no te lo limita directamente a ir a la Subsecretaría de Ambiente, sino que establece como esa conexión con el organismo. Bueno, ahí te doy, de última vas a ir agregando gente que entre. Dale, no hay problema. Ahí comparto de nuevo donde nos quedamos. Bueno, esto está vinculado, esta parte, le pongo como presentación. Bien, esta parte está vinculada a lo que dijo Julián también, que está muy bien lo que él aportó, y a la consulta, y esperamos que esa persona se anima a abrir el micrófono y quizás, nada, explicar mejor la pregunta, no hay problema. Las fases que establece la nueva ley en el artículo 14 para este procedimiento técnico administrativo llamado evaluación de impacto ambiental es:
La presentación del estudio técnico por parte del titular de la obra o actividad, más su representante técnico. La autoridad de aplicación, previa intervención del ente, podrá solicitar lo necesario, las ampliaciones para completar esta obligación, ya sea de documentos o complementar el informe con otra información, y la participación pública. Y esto es lo que explicaba recién Julián, muy bien, intentando también, a ver, quiero ver si lo puedo silenciar. Ahí está, hay un audio abierto, ahí está. Vos andá a bañarte, y vos lavate las manos y esperá por ahí que después te baño. Primero lavate las manos, porque me tocas con las manos mugrientas la cortina del baño y todo. Bueno, la participación pública. Guada, tenés abierto el micrófono. Buenas tardes. Hola Vanessa, hola a todos. Hola. ¿Cómo están? Hola. Yo había hecho la consulta por esto de la audiencia y en realidad tenía relación con lo siguiente. En algún momento, yo a través de una consultora presentamos un informe ambiental y un informe de impacto, ¿verdad? Y en ese momento era para un parque eólico. Y en ese momento nos habían pedido que solicitemos una exhibición de la evaluación de impacto ambiental y con eso, por tanto, una audiencia, una posible audiencia pública se caía. Entonces, mi pregunta venía por ese lado. Si hoy en día, por ejemplo, en un proyecto, en un parque eólico, que es que debería llevar una evaluación de impacto ambiental, que ahora, bueno, con toda esta nueva ley entiendo que lo que se hacen es asemejarse un poco más a lo que es provincia de Buenos Aires y a otras provincias donde es un procedimiento técnico administrativo en el completo, ¿no? Era eso, sí, sigue estando esta posibilidad de que se solicitó una exhibición de presentar un estudio de impacto ambiental ahora, ¿no es cierto? Y bueno, y con eso se caería una posible audiencia. Claro, el cambio que notamos ahora, y que ya te digo, no recuerdo tu nombre, perdón, tenemos que esperar también la reglamentación en este punto, es que antes, como yo les explicaba, y que también nos llamó la atención el cambio, tenías que presentar el proyecto junto con una evaluación de impacto ambiental. Entonces vos, ¿qué es lo que pedía toda empresa? Que se me exima de presentar la evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque obviamente, que tal como está en los anexos del decreto reglamentario, no es lo mismo que yo tenga que presentar un informe a que yo tenga que presentar la evaluación de impacto ambiental. Esa exhibición de impacto ambiental continúa, pero de evaluación de impacto ambiental, pero lo que tiene que ver es con la entidad del proyecto. Es decir, no creo que para un parque eólico se lo exima de la evaluación de impacto ambiental hoy, como procedimiento técnico administrativo, por la repercusión también que tiene. De todas formas, no sé si eso te pasó acá o te pasó en otro lugar. Lo que hay que tener en cuenta No, me pasó con un proyecto eólico en la provincia de La Pampa. Bien. Obviamente eran los primeros, eran el primer estudio de impacto o el segundo que se presentaba en la provincia y tenía esta cuestión que ya te digo, veníamos de trabajar en otras provincias donde siempre se iba a audiencia pública, en Neuquén, en provincia de Buenos Aires. En La Pampa nos sucedió eso que particularmente me llamaba mucho la atención porque era como categorizar de cierta manera o indirectamente el proyecto como que, bueno, no tenía tanta relevancia. Exacto. Era por esa la pregunta, ¿sí? Bien, gracias. bien, no, por nada. Es muy interesante lo que está planteando, y es muy interesante que ustedes lo tengan en cuenta también cuando presentan proyectos, y bueno, ya que menciona un proyecto de energías renovables, como ingenieros, no sé si son todos ingenieros en recursos naturales, pero bueno, en caso de que así lo sea, como ingenieros es muy importante este punto. Yo terminé hace poco una diplomatura en energías renovables, que cursé con varios ingenieros y muchos con mucha experiencia en el tema. Ellos lo que plantean es que muchas veces las normativas provinciales, como les comentaba recién Andrea, van variando tanto y algunas provincias no te piden absolutamente nada, otras provincias te piden un montón de cosas, principalmente en lo ambiental. Hay que tener ojo, y esto como una herramienta profesional que es independiente a lo que nosotros estamos hablando ahora de la ley de La Pampa,
como herramienta profesional, tener cuidado con estos puntos. ¿Por qué? Porque cuando yo presento un proyecto, en este caso de energías renovables, ese proyecto también va a necesitar de fondos. Cuando nosotros salimos a buscar fondos, por lo general, los bancos y las organizaciones que a mí me pueden prestar fondos me van a pedir una evaluación de impacto ambiental muy compleja, o como la llamen en cada provincia, un estudio ambiental mucho más complejo a veces de lo que me piden las provincias. Y cuando yo diseño ese proyecto, en la parte en que me voy a dedicar a realizar los informes, declaraciones juradas o evaluaciones, como lo llamen en cada provincia, muchas veces me quedo con lo que me pide la ley del lugar. Y cuando voy a solicitar fondos, y esto como un punto aparte, excede eso, y me encuentro con estas situaciones. Por eso me resultó súper interesante también lo que planteó la compañera, porque son puntos a tener en cuenta. Hoy en día la ley lo que plantea es que me va a eximir de esto, es decir, agilizaría a través de las presentaciones de los informes técnicos, de los estudios técnicos, como se llaman ahora, tener que llevar todo este proceso de esta manera cuando son de cuestiones que no son tan significativas o que no van a provocar grandes impactos. Por eso me llamó la atención que en el parque eólico no se haya pedido, pero bueno, esperemos que ahora, introduciéndolo como procedimiento técnico administrativo, regularice muchísimo más las situaciones y se tenga otro sentido al momento de evaluar los distintos proyectos y acciones. Bueno, si les parece, continuamos. Bueno, acá estamos de nuevo con este punto. ¿Qué obras o actividades están sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución? Toda obra o actividad en el territorio de la provincia que sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes o afectar la calidad de vida de la población. El anexo 1 sigue enumerando las mismas 17 obras o acciones que estaban en la ley 1918. Lo cual también me llama la atención porque, bueno, quizás hay otras obras, como lo que planteaba recién su compañera, que están como en un limbo, y a veces no sabemos bien dónde las vamos a encuadrar. Pero bueno, entiendo que siempre la autoridad de aplicación tiene esta facultad de poder ampliarlo y categorizar alguna obra o acción dentro de las que sean susceptibles de degradar el ambiente, y considere que sea necesario que las mismas estén sujetas a este procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Como ya les dije, ahora lo denomina como un procedimiento, resta reglamentar alguna parte, y resta reglamentar algo que se introdujo como nuevo, que es la evaluación ambiental estratégica, que se debe considerar, tal como establece la ley, principalmente para lo que es el ordenamiento ambiental. Es decir, que cuando nos encontremos con el decreto reglamentario, vamos a poder ver específicamente qué es lo que me va a pedir para una evaluación ambiental estratégica. Y otro de los puntos es planes de gestión ambiental. ¿Qué es lo que nos dice la nueva ley? Que en el procedimiento, que les hago mención de evaluación de impacto ambiental, la autoridad de aplicación exigirá, en los casos que fundadamente lo crea conveniente, el acompañamiento de un plan de gestión ambiental. ¿Quiénes van a suscribirlo? La persona física o el representante legal, la persona jurídica, es decir, aquel que sea responsable del proyecto, y el profesional inscripto en el registro que al efecto este lleve, es decir, dependiendo del tipo de obra o actividad y el profesional que interviene acompañando al representante de la obra, deberán suscribirlo. Este plan de gestión ambiental debe acompañar una propuesta de auditorías ambientales, que van a tener que van a tener carácter de declaración jurada, y también va a estar suscrita por el responsable de la obra o actividad y por el profesional que intervino. Es decir, que con esta ley nos vamos a encontrar, por un lado, con las auditorías ambientales, enumeradas en el artículo 28 de la nueva ley, las que son de cumplimiento, es decir, que realiza la autoridad de aplicación en los casos en que fundadamente lo considere conveniente, y por otro lado, las auditorías ambientales de los planes de gestión ambiental, que van a complementar e integrar este plan y van a ser exigidas tanto a quien lo propone como controlado por la autoridad de aplicación. Es decir, cuando yo presente este plan de gestión ambiental con las auditorías ambientales, va a convertirse en una obligación para mí y una obligación para controlarlo por parte de la autoridad de aplicación. ¿Para qué va a servir esto? ¿Por qué es necesario esto?
para evaluar el cumplimiento en el marco normativo de materia ambiental. Un punto que nos contó un pajarito, por ahí les puedo hacer ruido dentro del Registro Provincial de Consultores Ambientales, es que por más de que existe ya hoy, el artículo 61 dice que los consultores asumen plena responsabilidad por las soluciones que aconsejen, la veracidad, fidelidad e integridad de los datos contenidos en los estudios técnicos, y la omisión de datos relevantes para el proyecto de obra o actividad. Yo, ingeniero, participo de un proyecto antes de la ley, ¿no tenía responsabilidad de esto? Bueno, ahora Andrea les va a comentar y va a explayarse un poquito más en el tema de responsabilidad, y respecto de asumen plena responsabilidad, no se asusten por la palabra plena, porque si nosotros buscamos un antónimo es vacío, decir que no habría responsabilidad, y responsabilidad de los profesionales por el Código Civil y Comercial lo tenemos, y lo tuvimos, y a partir del Código Civil y Comercial y las modificaciones que tuvo, la responsabilidad de los profesionales quedó mucho más marcada. Bueno, excelente, Vanessa. Creo que te entendieron. Sí, Silvina. Una pregunta para la doctora Vanessa, Dime. para entender un poquito. Sí. Bueno, nosotros tenemos, por supuesto, la ley nacional, después Ujú. cada provincia tiene otra ley, Ujú. y luego tenemos que, como localidad o departamento de cada provincia, tenemos que hacer nuestro código reglamentario, sería, basándonos en las leyes. ¿Puede ser así? En realidad hay materias que corresponden. Uno tiene que tener en cuenta, esto es lo más difícil de explicar. Cuando nosotros hablamos de recursos naturales, estamos hablando de lo que vamos a hacer referencia es quién es el dueño de ese recurso natural. Generalmente son muy pocos casos los que tocan los municipios. La gran división va a ser nación, provincia, y existen cuestiones en las cuales nosotros nos sometemos a la normativa de nación, que es cuando de una provincia yo paso a la otra. Entonces, lo que uno tiene que tener en cuenta es, este recurso que yo voy a estar utilizando, o que yo puedo afectar con mi obra o actividad, o al cual está vinculado, ¿a quién corresponde? ¿De quién es? ¿De nación o de provincia? Por el artículo de la Constitución Nacional que hizo mención recién Andrea, el dominio de los recursos naturales corresponde originariamente a las provincias. Y es por eso que yo les hacía mención a prestar atención cuál es la normativa provincial. Existen cuestiones, no sé, ahora se me viene a la cabeza lo que es los residuos urbanos, que los manejan los municipios, y por eso cuando hablábamos recién con Julián, que él me decía, ¿cuál es el organismo al que yo tengo que presentar? Bueno, en estos casos, pero la mayor parte va a ser normativa nacional y normativa provincial. Los municipios lo que dictan van a ser ordenanzas. No sé si te pude aclarar un poco. Sí, está bien, doctora. Porque sabe que yo le hago esta pregunta es porque, por ejemplo, nosotros, lo que es la parte por ahí, como para sancionar algunas cuestiones que no estén dentro de, por ejemplo, de pedir una autorización, y nosotros tenemos, bueno, dentro de la ley tenemos que regirnos ahí para lo que es la parte de sanciones, por ejemplo, o multas. ¿Desde un municipio o...? Desde el municipio. Bueno, obviamente que depende del tipo de actividad primero que vos estés desarrollando. Claro. Un tema, sanciones es un tema mucho más complicado y normativa también, porque tendríamos que entrar en una cuestión de diferenciar dominio y jurisdicción, que a los abogados nos lleva años de enroscarnos con eso, así que imagínense para ustedes cómo se los aclaramos. Pero bueno, la regla general es que quien tiene el dominio del recurso también tiene la jurisdicción del mismo. ¿Qué quiero decir con esto de la jurisdicción? Es que va a poder reglamentar y dentro de esa reglamentación también establecerá sanciones. No sé cuál es la actividad específica como para poder orientarme mejor,
pero Bueno, los municipios los que dictan son ordenanzas. Claro, sí, totalmente, que viene a ser como una fuerza de ley local, donde que nos tenemos que regir directamente por ordenanza. Claro. ¿Sabe por qué, doctora, le pregunto esto? Porque nosotros hoy se nos presenta una problemática acá local, que es el tema de las cloacas. Y ahora estamos dentro de una problemática, está muy cerca de un arroyo y como que se está viendo una contaminación importante. Obviamente que el Estado o el municipio llama a las partes porque hay un reclamo vecinal, que es real, por supuesto, y bueno, tomamos nosotros esa herramienta y ahora, eso está pasando ahora, hoy, por ejemplo, por eso justamente me viene surgiendo un montón de dudas como para abordar el tema. ¿Y ustedes en sus ordenanzas tienen establecido algo más allá de llamar a las partes y el nivel cloacas? Porque si va a contaminar el agua, no sé bien cómo es el arroyo, ni sé cómo es el lugar, y todos estos casos siempre hay que verlos en concreto. Bueno, yo estuve buscando ordenanzas así, no hay específicamente para ver ese tema. Entonces, en ese caso de que no haya una ordenanza... En la provincia de La Pampa, fundamental en tema de agua es que tengan en cuenta el Código de Agua Provincial. Ajá. Si les sirve. El Código de Agua. Exactamente. No recuerdo el número de ley. Debo admitir que no soy muy buena con los números de leyes, pero yo también. Es importante que en la provincia de La Pampa analicen el Código de Agua Provincial, principalmente, y me estás comentando, no sé muy bien de dónde viene el arroyo, cómo es la cuestión y demás, pero si eso puede afectar el agua. Hay que ver quién tiene jurisdicción sobre el agua y dónde esté ubicado y demás. Bueno, nosotros... ¿Sí? Sí. El tema de agua muchas veces como que con los radios de influencia de las perforaciones o la pluma contaminante o demás, es como que la jurisdicción a los papeles legales se complica mucho. Yo tuve alguna experiencia en el norte del país con el litio, que es como una explotación de acuífero, y si bien tu superficie, ponele, son 1000 metros cuadrados, uno está ejerciendo una influencia mayor a la superficie que tiene posesión del terreno, ¿me explico? Sí, y ahí lo mismo pasa con los pozos petroleros. Lo mismo ocurre con el petróleo. Yo me acuerdo de hablar con la abogada y decirle, sí, yo te entiendo que esto es así, pero el radio de influencia de tu pozo es 3 veces esto y se superpone con otro y es mucho más grande, ¿no? Y con el tema de las audiencias ambientales me parece muy bien. También espero que parte del Estado empiece a tomarlo como, además de un mero trámite burocrático, algo serio, porque hemos tenido casos en la provincia de que la audiencia ambiental, en vez de hacerse en donde está el problema, se traslada a otro lugar, ¿no? Que eso también muestra algo como que digamos, no queda muy, muy creíble, ¿no? Y más que nada con obras públicas. También habría que plantearlo como el acueducto del Río Colorado o otras obras como residuos y demás. Pico, por ejemplo, tiene el basurero al lado de una laguna. Está bien que es el borde del acuífero y no es el área de recarga, ¿no? O lo que son los loteos, ¿no? También, loteos en zonas de recarga. Hoy la provincia de La Pampa, lo mismo que pasó en todas las poblaciones, con el agua está pasando. Creció hacia donde hay agua buena y sin servicios, digamos, sin cloacas, sin nivelación, y existen muchos problemas de planificación urbana, y bueno, y Santa Rosa es la diva, digamos, de esto, ¿no? Con el crecimiento vertical. Pero bueno, yo creo que como profesionales muchas veces se nos exigen un montón de cosas, y nos hacemos cargo de muchas cosas como expedientes mal caratulados y demás, y bueno, y el Estado tampoco está dando un ejemplo en eso. Pero bueno, es mi punto de vista como profesional, y cada día con Julián hemos tenido alguna vez algunas charlas y demás, y cada día me voy retirando más, porque creo que tampoco podemos ser antibióticos de amplio espectro y abarcar todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Estado en muchas cosas, antes de ponerlo a reglamentar, va a tener que llamar a los colegios profesionales, ver si todos los funcionarios y la gente que está en las comisiones está matriculada en el colegio profesional, que no es menor, ¿no? Y después, bueno, ver cómo llegar a algo homogéneo y que la ley sea para todos iguales. Respecto de los colegios profesionales, perdón, lo que hablábamos con Vanessa es que ustedes desde el Consejo como que
tendrían que unir todas sus fuerzas para que ese consejo tenga la fuerza que le corresponde al momento. Por ejemplo, cuando se dictó esta ley, no sé si estuvieron ustedes a través del consejo dando su opinión o estableciendo determinados puntos para tratar. Eso va en la actuación que tenga cada profesional también y el compromiso que tengan con el consejo. Si ustedes se hacen fuerte como consejo, es como el colegio nuestro. Nosotros cuando actuamos o cuando trabajamos, al tener un colegio que es fuerte, tenemos un cierto respaldo, pero también estamos comprometidos con él. Creo que ustedes deberían como formar parte de ese consejo y hacer que ese consejo tenga la fuerza, porque si ustedes ven la ley de creación, ustedes tienen un montón de facultades. Muchos más que las que tenemos nosotros en el colegio. Creo que la respuesta está a la luz, ¿no? No sé cuántos participantes somos, no sé cuántos profesionales son del consejo, porque no hay un listado en el que se vean todos los profesionales, no sé cuántos profesionales están al día, y no sé cuántos profesionales participan en el consejo, o cómo es la comisión, si bien el año pasado fui a participar, pero creo que está a la luz, no somos ni un 2% de la cantidad de gente que está inscripta y que presenta esta clase de estudio y demás, ¿no? Pero bueno, está a la luz que es un consejo que si bien tiene un montón, pero es débil y que a los socios no les interesa, es un mero trámite, un sellado. Claro, pero es una cuestión particular del profesional que el consejo no funcione. Eso excede, chicos, ustedes lo que tienen que entender es que no van a venir a buscarlos a su casa cuando se vaya a dictar una ley o un reglamento por el hecho de que ustedes son ingenieros en... la idea del consejo y de que ustedes tengan peso, fuerza y unifiquen sus ideas, es lo que les permite a ustedes esta participación. Nosotros, sinceramente, cuando miramos con Andrea la ley de creación del consejo, nos miramos entre nosotros y dijimos, wow, tienen muchísimas más facultades, funciones y organización que el colegio nuestro. O sea, es muy amplio. Por lo tanto, me parece fantástico también la idea de estas charlas y que ustedes lo puedan citar, y bueno, esto también es como una bola de nieve a medida que va creciendo, siempre y cuando sea para algo bueno y que se difunda y se den a conocer estas situaciones. Lo comprendo, en todas las profesiones pasa, siempre van a decir, siempre son 2 o 3 los que aparecen, el resto no nos escuchan, va a pasar siempre y es una lucha constante. Ahí se cortó, Vane. ¿Hola? Pero es así, yo creo que va a depender... ¿Se escuchó? Ah, perdón, entonces soy yo la que tengo mala conexión. Nada, es lo que hablamos a veces con Julián, que es una lástima que a lo mejor el consejo en algún momento hasta puede llegar a desaparecer si los propios matriculados no ejercen o no actúan, tienen una conducta más presente en el consejo. Nosotros, en el colegio nuestro, como dice Vanessa, tenemos muchísimas menos facultades y funciona a la perfección. No sé si es porque nosotros no podemos trabajar si no estamos matriculados, como a lo mejor se podría ver la forma de reformarlo ese consejo, y que ese consejo tenga la fuerza que necesita y que participe en todas estas problemáticas. Porque seguramente con el tema del acueducto, si hoy se tuviese que hacer el acueducto y no estuviera el informe de impacto ambiental o la evaluación de impacto, el consejo, ustedes mismos podrían reclamarlo o exigirlo al Estado. Porque a veces no es solo la queja, también es importante... No, se reclamó desde el consejo. En ese momento estaba Tulio, Dalmazo, Camiletti, fue toda gente que digamos, se opusieron a Aymar, se opusieron y bueno, no, hay un documento escrito y demás. Yo lo que veo del consejo que sí, que es un consejo fuerte, pero que yo este año algunas cuestiones quise como, a ver, nucleemos, no tenemos un grupo de WhatsApp como tienen otros consejos y demás, y no se puede hacer un consejo, digamos, lamentablemente fue así. Yo lo veo comparándolo con el consejo de veterinaria o agronomía, de los cuales tengo mis mejores amigos que son de esa profesión, y bueno, es completamente un giro de 180 grados, somos los polos opuestos. O con el colegio de Formosa, por ejemplo, yo estoy trabajando en Formosa, con agua. ¿Y vos a qué se lo atribuís? ¿A qué le atribuís que un consejo sea más fuerte que el otro? A los años pueden ser, yo pensaba que era el tiempo, no sé la verdad, pero ellos es como que... ¿Organización puede ser? Sí, puede ser organización porque ellos tienen otros servicios que nosotros no tenemos, como caja complementaria y un montón de otras cosas más,
Y bueno, y también a los colegas, ¿no? Se apoyan mucho uno entre otro y se colaboran mucho entre ellos, que en nuestro ambiente yo no lo he notado tampoco. Disney no va a ser a ningún lado, eso es cierto. Es muy difícil trabajar a veces en la profesión liberal, pero es cierto que la única forma de poder unirse es teniendo un objetivo. Muchas veces falta ese objetivo. Ustedes tienen en sus manos una profesión más que necesaria, una profesión muy rica que le permite trabajar en muchos aspectos, y su actividad es muy importante, porque lo que estamos hablando de ambiente, y que podemos dar 1000 definiciones, y que podemos buscar normativa internacional, ustedes trabajan y ayudan en el mundo en el que nosotros vivimos y que van a vivir hijos, nietos y tataranietos. Tienen una herramienta en sus manos que a veces ni siquiera ustedes son conscientes de que lo tienen. Por eso es importante que se pongan un objetivo y vayan tras de ese objetivo. Pónganse el consejo al hombro y háganse fuerte, van a ver que van a mejorar. Bueno, vamos a seguir porque se nos van a cortar los Zoom y Julián se nos va a poner nervioso y se nos va a enojar. No, bueno, está bien. Momento. Gracias, doctora. Momento. Yo recién tiré los links de la tercera parte. Si se cierra esta, están en el chat. Se va a cerrar el chat, con lo cual copien, de que yo puse ahí en grande el link, no está en ningún otro lado, entonces copienlo de acá, para después volver a entrar si las chicas es que siguen hablando. Muy interesante. Bien. Los aportes, buenísimo que podamos encontrar la forma de todos sumar. Bueno, vamos a seguir y acá viene lo importante. No, bueno, uno de los que hablábamos con Julián que les puede preocupar es la responsabilidad que tienen como profesionales en el momento de hacer un informe de impacto ambiental. ¿Hasta dónde podrá llegar su responsabilidad y cuál sería la forma como de limitarla? Yo sé que en la práctica, cuando ustedes están por presentar un informe, la autoridad de aplicación les exige que se presenten como responsables ambientales de ese proyecto que tienen a cargo. Y así continúan hasta vaya a saber cuándo. Es importante aclarar, y acá les vamos a mencionar en nuestro Código Civil y Comercial, que la actividad que ustedes realizan, como la que realizamos nosotros, es una actividad liberal, una profesión liberal, con lo cual está sujeta a las obligaciones de hacer. ¿Qué significa una obligación de hacer o qué es una obligación de hacer? El artículo 773 del Código las define. Pero una obligación de hacer tiene como objeto prestar un servicio o realización de un hecho, en un determinado tiempo y lugar, y de una determinada forma que se acuerda. La responsabilidad es subjetiva. Esos factores de atribución de la responsabilidad son dos, que es el dolo o la culpa, los cuales se distinguen en cuanto a los efectos que produce. O sea, si vos sos responsable de manera culposa, acá entra en juego lo que sería la imprudencia, la negligencia, al momento de ejercer tu actividad como responsable ambiental de un proyecto. Y el dolo es cuando vos producís un daño de manera intencional, es decir, cuando tu actuar es doloso, es mucho más gravoso que si lo hicieras por culpa o negligencia. De todas maneras, te genera responsabilidad, pero en diferente grado. Esa obligación de hacer, por las cuales ustedes se rigen, pueden ser de dos formas. Pueden ser de resultado o de medios. Yo entiendo que la actuación de ustedes, como la nuestra, es una obligación de medios, porque no aseguramos un resultado. En las obligaciones de resultado, uno se compromete a realizar una cosa específica. Por ejemplo, un maestro mayor de obra se compromete a realizar esta casa de 2 pisos con ventana al lago. Las obligaciones de medios, si bien nosotros vamos a poner nuestro conocimiento y vamos a desplegar nuestra actividad como profesional, no podemos asegurar el resultado de esa actividad. Solo nos vamos a comprometer a que vamos a actuar
poniendo todo nuestro conocimiento. Ustedes cuando tienen una actividad que dice, bueno, tengo que hacer una evaluación, un informe de impacto ambiental para habilitar un feedlot. Perfecto. Pero ustedes no pueden asegurarle que los van a habilitar, que el objetivo ese se va a cumplir, porque eso es una decisión que va a tomar la autoridad de aplicación. Es como que excede. Por eso consideramos que su obligación es una obligación de hacer de medios. Ustedes pueden tener, como todas las profesiones, un tipo de responsabilidad civil o penal. La responsabilidad civil es pecuniaria, es más, tiene que ver con el dinero, y se la puede definir cuando se violenta un deber jurídico que está establecido en la legislación civil, y que genera la exigencia de un cumplimiento y la reparación de ese daño. La penal es cuando su actividad está o se incluye dentro de lo que se denomina delito para el Código Penal. Es importante dejar aclarado que en cuanto a la responsabilidad penal no lo encontramos solamente en el Código Penal, sino como que hay un montón de leyes donde establecen la responsabilidad penal que existe. Acá nosotros les pusimos algunos ejemplos para que les quede, pero podemos tener el artículo 186 del Código Penal, donde sanciona los incendios o estragos, o la ley de residuos peligrosos. Es como que la responsabilidad penal no la podemos encontrar en un solo cuerpo legal, como sí pudiese ocurrir con la responsabilidad civil. Y hay una partecita que es importante comentarles, que en marzo de este año se presenta un proyecto para la reforma del Código Penal argentino, y establece un capítulo específico. Ese proyecto tiene un capítulo específico donde habla de delitos contra el ambiente, que eso está muy bueno, que así lo sea, porque les va a ser más práctico. Es como que todo lo que anda dando vuelta en materia penal va a quedar encapsulado en el código. Pero bueno, eso recién está en tratamiento, puede llevar mucho tiempo, así que, pero bueno, es algo que está bueno, que se empiece a hacer. Y nos quedó, que ahora Vane la va a dar, es, como hablamos, ustedes se presentan como responsables de esa actividad y quedan responsables. Se aprobó el proyecto de habilitar el feedlot, pero ustedes como que ante la autoridad de aplicación continúan siendo responsables. Una de las formas de limitar, que ahora vamos a ver, hasta dónde llegaría su responsabilidad, es comenzando a implementar los que son los contratos de locación de servicio, que a lo mejor a ustedes les parece que es una cosa tremenda y es algo muy práctico, o la otra opción, que después la vamos a hablar también, las órdenes de servicio para los casos que ustedes estuvieran siendo contratados por la empresa. Vane ahora les va a explicar lo de contrato de locación de servicio y después hablamos un poquito de las órdenes de servicio, si les parece, y escuchamos las preguntas que ustedes quieran. Bien, en lo que es, esto nosotros lo planteamos, pueden haber otras opciones, realmente tampoco conocíamos la realidad de quienes iban a estar presentes en la charla. Es una forma más básica, por así decirlo, de dejarle algún tipo de herramientas para que ustedes tampoco se enloquezcan con esto de la responsabilidad y que puedan llegar a un acuerdo también con la otra parte, que debemos entender que no es fácil, que al momento en que un profesional liberal se encuentra con un representante de un proyecto, empezar a ponerle peros o coma a lo que le plantea, porque está en juego también el trabajo para el que te llamaron. Siempre hay que ser realista, y ustedes lo sabrán por su profesión, y nosotros por la nuestra, desde lo teórico a los hechos concretos, en algunos casos suele haber un abismo. Entonces la idea es poder utilizar herramientas que a ustedes les sean prácticas. Un contrato de locación de servicio definido por el Código Civil y Comercial es un contrato en el cual una persona, en este caso el prestador de servicio, actuando de manera independiente, se va a obligar a favor de otra a realizar o proveer, en este caso, un servicio mediante una retribución. Es decir, yo me comprometo con vos en realizar un determinado servicio y a cambio vos me retribuís una suma en dinero, por así dejarlo más claro. Importante tener en cuenta, esto va a ser un modelito de contrato para que ustedes vean, en algunas empresas y en determinadas actividades también
funciona esto de la carta oferta, que para no hacer un contrato, en realidad todos los puntos del contrato se acompañan como un anexo, y en la primera hoja, a modo de nota, me dirijo a tal empresa a fines de hacerle llegar la propuesta de mis servicios. La misma se considerará aceptada si usted, es decir, el representante de la empresa o el encargado de la obra y demás, me transfiere tal cosa, me envía una nota, o sea, sujetás, condicionás eso que vos enviaste a que la otra parte te lo acepte de determinada forma. Mándeme una nota, mándeme un mail o lo que sea. Suele utilizarse porque, nada, muchas empresas lo usan como una forma más práctica, que no paga impuestos de sellos, etcétera, etcétera, etcétera. Modelo de contrato, que es importante tener en cuenta, y ya se los aclaro desde un principio, aunque creo que ya se está por cortar. Yo trabajo con ingenieros y la discusión más grande es que ellos quieren poner todos los puntos de todo lo que puede pasar en un contrato, lo cual no es posible, no es práctico. Un contrato puede tener 2 páginas, 3, 40, 80, 100, dependiendo de los puntos que vos le quieras agregar. Se va a cortar ahora, dejo de compartir y nos unimos en el otro Zoom, vemos los puntos del contrato y ya terminamos. Bien. Capaz que se va quedando gente en el camino. Sí, ya estamos, ya terminamos con lo del contrato. Ya no nos queda nada. Está bien. Yo te voy dando y lo vas agregando, ¿crees? Vale. Dale, vos habilítame y yo empiezo a compartir, así ya también los liberamos a los chicos. Porque ya es la hora. Bueno, ¿qué es importante tener en cuenta en un modelo de locación de servicios profesionales? Primero, identificar bien cuáles son las partes. Dentro de la identificación de las partes, en su caso van a agregar su profesión, su matrícula profesional y los domicilios de las partes. El segundo punto importante a tener en cuenta es el objeto, es decir, un contrato como principio general es un acuerdo de voluntades regulador de derecho. Ese acuerdo de voluntades implica hacer esto con la otra parte y definir cuáles son los puntos importantes. El objeto es el punto fundamental. Ustedes van a delimitar de esta manera cuál es la tarea que ustedes van a llevar adelante, cuál es el servicio que van a prestar. El plazo de duración del contrato es más abierto en el punto principalmente con su actividad, porque van a poner que comienza a regir el día tanto o a partir de tal momento y culminará
tal día o culminará cuando el proyecto tenga tal certificado o cuando se emita la declaración de impacto ambiental o cuando se presente tal nota, es decir, eso ustedes lo pueden definir tranquilamente en el contrato. La documentación necesaria para el servicio, siempre y cuando la otra parte a ustedes los tenga que suministrar de algún tipo de documentación o información. Precio y forma de pago, cuánto me vas a pagar, cómo me lo vas a pagar, me vas a pagar a medida que avance tu proyecto, por lo tanto que yo te vaya prestando mis servicios, me vas a pagar todo al final, me vas a pagar una parte. Mora automática, agregarlo en los contratos es útil porque implica que yo no te voy a tener que intimar a vos a que me pagues. Ya queda constituido de esta forma que cuando vos no me pagas en fecha ya entras en mora. Comunicación durante la prestación del servicio es algo que también les decía Andrea y que está bueno. Definir de qué manera yo me comunico con vos, de qué manera yo dejo constancia de que te pedí que había que hacer tal cosa, de que te indiqué que había que hacer tal otra, o de que te comuniqué que si no hacíamos esto, puede pasar tal cosa. Algunas empresas utilizan el libro de orden y servicio, ustedes pueden utilizar un modelo de orden de servicio básico para dejar constancia. Siempre es útil, es muy importante, es muy de los abogados, dejar las cuestiones escritas, aunque sea mediante un correo electrónico, en el cual yo te lo pedí a vos. Ponernos el sombrero de ustedes y decir cómo yo me cubro, que yo te lo pedí, que yo te avisé que esto iba a pasar, que vos no me diste los fondos o que vos no hiciste lo que yo te solicité. La prestación del servicio y la diligencia, la importancia de este punto está vinculado con lo que le comentó Andrea. Mi responsabilidad profesional está estrechamente vinculada a mi conocimiento y a la diligencia que yo tengo que tener en la prestación de ese servicio. No es lo mismo que realice un informe ambiental un ingeniero en recursos naturales a que venga fulanito que no lo es. Yo tengo mi obligación como profesional de hacerlo con la diligencia debida. Si no lo hago, negligencia, culpa, soy responsable. Caso fortuito o fuerza mayor. Es un artículo que repercutió muchísimo en esta situación de COVID. Caso fortuito o fuerza mayor está definido en el Código Civil, no los quiero aburrir, pero lo que te genera es una protección ante aquellas situaciones como lo que pasó ahora de la pandemia, que hubo un montón de cosas que se atrasaron, en cuanto a plazos, presentaciones, actividades que no se pudieron hacer. Es un artículo muy útil, nunca sabemos cuáles son las eventualidades con las cuales nos podemos topar en el camino de nuestro servicio, por lo tanto, caso fortuito o fuerza mayor es muy importante. Responsabilidad de la documentación e información suministrada, está vinculado a lo que ya hablamos. Normativa aplicable, recordar esto que le dijimos de dónde estoy trabajando, con qué recursos estoy trabajando. Me tengo que sujetar a lo que dice Nación. Residuos peligrosos, los genero en la provincia, quedan acá, los tengo que transportar en otro lado. ¿A qué normativa me tengo que sujetar? ¿Qué es lo que tengo que respetar? Siempre agregar las cláusulas del Código Civil sirven para mayor claridad, más allá de que se aplicaran de igual forma. En caso de conflicto, ¿a dónde vamos? Si este conflicto no lo podemos resolver charlando, si yo te tengo que demandar porque esto se fue a mayores, ¿a dónde te voy a demandar? Yo vivo acá en Santa Rosa, voy a querer someterme a los tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Rosa. No voy a querer someterme a arbitraje en Buenos Aires, a un tribunal en Neuquén. Puntos importantes, a grandes rasgos. Como ya les dije, el contrato puede tener 100 páginas, establecerse cada uno de los puntos. Estas son cuestiones como para, aunque sea un contratito de 2 hojas, tienen que estar. No sé si André quiere agregar algo más. No, y lo último, esto que consideramos importante para... hay muchos de ustedes que son responsables ambientales y a lo mejor cobran mensualmente y no tienen este tipo de instrumentos y insisten, no sé, van y le dicen al dueño de la actividad, tenés que poner tantos carteles, porque lo exige ambiente, y no lo hace, la responsabilidad del profesional en ese caso. Por eso hablábamos, o les comentaba que estaban buenas las órdenes de servicio, que a lo mejor, si bien a lo mejor es un poquito chocante con el dueño de la actividad, que vos le dijiste y no te haga caso y le haces una orden de servicio, no va a ser lo más contento, él no va a estar de lo más feliz de la vida. Pero bueno, también es una forma que tienen ustedes de protegerse. Y lo del contrato,
lo que hablábamos con Julián en su momento, que está bueno, si bien a lo mejor cuesta la implementación, pero si desde el Consejo, así como fijan los aranceles mínimos que tienen que cobrar, que por debajo de eso no deberían cobrar, como para resguardar la ética profesional entre ustedes, desde el Consejo podrían comenzar a implementar este tipo de instrumentos y que se hiciera habitual la utilización de los mismos. Así como nosotros cuando vamos y contratamos llave en mano a un maestro mayor de obras, a un arquitecto, no tenemos problema en firmar el contrato, no debería haber ningún inconveniente que ustedes lo empezaran a implementar y así resguardarse todo, tanto el dueño de la actividad, o sea, para asegurarse que ustedes les van a hacer el trabajo, y ustedes como profesional para resguardar su responsabilidad y a su vez poder lograr el cobro, porque si ustedes hoy yo voy y los contrato y les digo, bueno, habilitame esta cantera. Sí, todo perfecto, me lo habilitas, y si yo no te pago, ¿cómo hago? ¿Cómo haces vos para cobrarme? ¿Qué tenés? ¿Cómo nos aseguramos que yo digo, yo te pagué? Y vos me decís, no, no te pagué. Entonces, como que vamos a estar en una discusión que todas esas cosas se solucionan con este contrato que después termina siendo un formulario, que es un instrumento importante y que se empieza a usar como cualquier otro instrumento, una documentación más que van a tener en sus carpetines, en sus oficinas. Así que bueno, no sé... Una Perdón, preguntita más. figura Luciana, pero me llamo Andrea, porque tengo una compu prestada. En realidad me llamo Andrea. Bueno, disculpan. No, por favor. Pregunto, el personal idóneo que tiene que firmar y llevar adelante una certificación como la que se está explicando, ¿puede ser un técnico ambiental? El contrato va a ser firmado por el dueño de la actividad y por el profesional que lo va a realizar. Ah, sí, tiene que ser idóneo, obviamente, en lo que es específico ambiente. Sería eso. Si vamos o sea, si vos vas a hacer un contrato de locación de servicio porque tiene como objeto habilitar, no sé, un feedlot, vas a requerir que el otro profesional sea el habilitado a hacer esa actividad. Uno de ellos es el ingeniero en recursos. Claro. Si querés... Vos vas a hacer el contrato por el servicio que vos vas a prestar. Nosotros hacemos podemos hacer contratos de locación de servicio por nuestro servicio jurídico. O sea, dependiendo de la actividad que vos haces el contrato por el servicio que vos prestás y para lo que vos lo vas a prestar. Claro, creo que hoy se hablaba de cómo se llama la certificación, no me acuerdo ahora porque no anoté. Creo acá, no, sobre el seguro. ¿Puede ser? Bueno, yo sé que un abogado te puede hacer todo lo que es en la parte del contrato y la parte de articulaciones de los artículos y todo, bueno, y la parte de firmar la certificación de lo que es el impacto ambiental de esa actividad, lo tiene que hacer sí o sí un técnico ambiental o un ingeniero. Uno es una persona formada específicamente, obviamente, para el área correspondiente, sí o sí. Yo, Silvina, te contesto cómo funciona así. Sí. Más allá de que exista nuestro consejo profesional para agrupar a los profesionales ambientales, quien decide quién puede firmar un estudio de impacto ambiental en La Pampa es la Secretaría de Ambiente, que posee un registro de consultores ambientales. Para inscribirte a ese registro, tenés que estar matriculado, ya sea en el COPROCNA, que es el colegio nuestro, el consejo nuestro, que tiene biólogos, geólogos, ingenieros de recursos naturales, y hemos involucrado a otros licenciados también como biotecnología y demás que estaban boyando en la provincia y no tenían matrícula provincial, pero también existe algún ingeniero civil con especialización o maestría en ambiente que presentando todos esos papeles desde la Secretaría de Ambiente lo habilitaron para firmar estudio de impacto ambiental. No me explico por Seguramente, qué. obviamente que yo pertenezco a la zona de la provincia de Corrientes, sería. Solo tengo que averiguar acá en la provincia sería, y bueno, sí, está. Solamente para ahí estoy anotando todo.
Ah, está bien. Un consejo profesional agrupa a los matriculados. Después, por una ley o por un dictamen de la autoridad de aplicación de la ley ambiental que pida el estudio de impacto ese, va a estar nombrado quiénes son las personas que lo pueden firmar. Entonces, Es muy al probable, revés. Silvina, claro, que tu provincia, tu ley o tu decreto establezca que si hay un registro, como en el caso de acá, y qué requisitos son necesarios para registrarse. Te va a decir, bueno, que sea una carrera de 3 años o más, especializadas en tal materia, que esté matriculado, que presente tal documentación. Eso en tu provincia puede variar en cuanto a La Pampa. Te hago una consulta, perdón, Silvina. Esta nueva ley menciona algo sobre que los estudios ambientales tienen que estar suscritos por varios profesionales, o sigue siendo que, aunque sea uno que esté matriculado en la provincia, es suficiente como para presentar el estudio de impacto. No está reglamentada, por lo tanto la ley tiene cuestiones... Ni hablar que estamos hablando sobre algo que está en el aire, por supuesto, sí. Pero me refiero, la anterior ley no exige que sea más de un profesional el que haga el estudio de impacto, cuando todos sabemos que un estudio de impacto debería de componerse de varios profesionales. Digo, si esta nueva ley si bien no está reglamentada, digo, si lo dice en alguna parte o si eso se mantiene igual. Lo que dice es tal cual, nosotros lo presentamos en la Filmina y por eso fuimos explicando también los artículos por si estaban interesados en volver a leerlo. Firma un representante técnico, no especifica ni cuál debe ser, ni tampoco dice qué tipo de profesión tiene que ser, no es que dice un ingeniero en recursos naturales. Por lo tanto, yo entiendo al punto al que vos vas, pero lo que hay que tener en cuenta es que es muy difícil que una norma tan amplia como va a ser una ley y la reglamentación de una ley de ambiente, que obviamente nosotros también esperamos como ustedes que mejore muchísimo más del decreto anterior, vaya a puntos tan finos como dependiendo del tipo de proyecto yo voy a necesitar un ingeniero civil, un ingeniero en recursos, un especialista en tal cosa y demás. Si vos esperás que te defina para cada tipo de proyecto o actividad la cantidad necesaria, no lo creo. No lo creo. Más que nada era, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, se necesitan 3 profesionales matriculados para hacer la presentación de un estudio de impacto. Entonces, a eso iba. Si va un poquito más allá la ley de la provincia de La Pampa, o nos mantenemos como pasa en provincia de Buenos Aires y pasa en la mayoría de las provincias, donde con que uno solo esté matriculado y pueda firmar alcanza, ¿no es cierto? Era más bien de curiosidad. No, está bien. Tenemos un montón también de curiosidades nosotras que esperemos que con el decreto... Con el decreto todas esas curiosidades que se resuelven. Un poco para cerrar estas cosas, porque está bien que tengamos un montón de preguntas, pero las chicas van a poder llegar hasta cierto punto sin que esté el decreto, es hablar en el aire. Esto fue a principios del año pasado, creo que fue cuando se pidió la invitación a ver quién quería participar de la comisión donde se estaba creando la ley, que la única persona que en ese momento apareció para ir era Alejandro Pérez Martín, que es un ingeniero que estaba de vicepresidente en ese momento, y estuvo dedicándole, yo no sé, pero 200 horas, porque tuvo que ver cada artículo, escribir todo desde cero. La verdad que salió, ya lo último no quería saber más nada con la ley ambiental, porque lo dejaron hacer absolutamente todo. Y después de eso, la agarraron el secretario de gobierno y demás, y cambiaron todo lo que había puesto, digamos. Y lo sentaban en una mesa junto con un montón de personas que tienen muchos años escribiendo leyes, y bueno, le pegaban un paseo importante. Qué lástima que no pudo estar acá para mostrarlo, pero como que quedó en una posición súper de debilidad de decir, ¿cómo dejaste que esto pasara? Muchas veces se lo dijimos nosotros, la parte del colegio de ingenieros también y demás, porque había unas cosas, y él decía, yo intenté todo lo posible, pero entre la burocracia y la gente con un montón de conocimientos que está en el Estado, terminó saliendo lo que salió. Falta la reglamentación. Ahí está la importancia de que ustedes, los profesionales, se comprometan con el Consejo. Sí, no va a haber manera de que su actividad tenga la relevancia que merece si ustedes no se unen como profesionales y le dan fuerza a ese consejo que tienen. Sí, son horas. Ahí tenés un claro ejemplo.
son Lo horas que de pasa dedicar es que, Andrea, No, son un Podemos montón de presentar el comisiones. mejor lo que pasa es proyecto de que, ley y quedan 3 artículos. Está bien, Pasa. claro, No, son un montón de lo que pasa es comisiones que, y no podemos sí. con todo, digamos, ojalá haya una cola esperando afuera de gente para entregar sus horas sin un motivo específico de resolver un problema que esas personas tienen, que sería de la forma en que funcionaría el Consejo, pero lamentablemente no lo hay, y bueno, los pocos que hay recibimos los pelotazos y nos meten todos los goles. Entonces, Sí, por eso es como decía Vanessa, que no hay que quedarse en la casa esperando que lo vengan a buscar. Sobre que son pocos, porque no son muchos, si todavía no se unen, imagínense, ese consejo no tiene nada Y de valorar su fuerza profesión. para nada. de a Y poquito, valorar su profesión, porque es una profesión súper interesante, es Exactamente. muy amplia, la posibilidad que tienen de estudiar en la provincia de La Pampa ingeniería en recursos naturales, con lo amplio que es, que no te quedas en los no renovables, en hidrocarburos y demás, es maravillosa. En una universidad pública, son muchos puntos que creo que a veces uno cuando lo estudia no es consciente, hasta a veces que viene otro de afuera y te dice, tu profesión es maravillosa, valorala y valorate vos como ingeniero en recursos La naturales. cantidad vos, Julián, sabés la amplitud de cosas que pueden hacer, de todo, es tremendo, por eso es una lástima que ese consejo no por ahí un poco diciendo de ustedes de decir que tenemos muchas más cosas, posibilidades con la ley de creación, pero me parece que mucho abarca, poco aprieta, porque somos muchas profesiones y lo que es de todo no es de nadie. Entonces, yo, por ejemplo, hemos pedido para que haya alguien para representar a los biólogos en la Federación de Biólogos, y estoy yo, ya sulfatado, Alejandro no quiso estar más, pusimos otra persona, tampoco quiere estar más, y soy ingeniero en recursos representando a los biólogos, porque no hay ningún biólogo que quiera perder el tiempo, si vos querés decirlo de mala manera, todas las semanas 2 horas, viendo si avanza o no algo para hacer respecto a los biólogos en los diferentes colegios para la Federación de Biólogos. Y tengo que estar yo haciendo eso, más las cosas operativas, y bueno, no llego ahí. Ojalá en esta Por asamblea. eso, falta el compromiso del resto. Hacer algo que no le sume a esa persona específica, no venir con un problema. Yo necesito que venga gente a decir, quiero dedicar tiempo a lo que haga Claro, falta. exacto. Porque si no, cuando se soluciona esa cosa específica que esa persona necesita, desaparece. Y no funciona así, es dedicar tiempo a yo solucionarle los problemas a los geólogos, aunque yo no gane absolutamente nada, no por algo específico. Pero bueno, son cosas. Acabo de ver recién en el chat una pregunta de Iri, que le quedó una duda sobre lo que es seguro ambiental, a dónde tendríamos que pedirlo. Iri, el seguro ambiental lo contratás como el seguro del auto y demás. La diferencia es que no sé si en la provincia de La Pampa hay una aseguradora que se dedique muy a lleno a seguro ambiental, muchas son de Buenos Aires. A veces las empresas se contactan con brokers de seguros y los brokers de seguros te hacen algún cuadro comparativo y te dicen, mira, estos 3 seguros, bosque azul y rojo, te ofrecen estos 3 tipos. Y te van a decir, bueno, de cuál es la suma que abarca. Es bastante complejo el tema de seguros, aparte porque lleva mucho tiempo buscarlo y decidir. Algunos seguros basta con un informe del recurso de naturales, del ingeniero de recursos naturales, otros te dicen, no, nosotros tenemos que auditar el lugar, lo cual tiene un costo extra. Es bastante complejo en ese punto, por eso muchos están reticentes al tema del seguro ambiental, porque para muchos es un costo que no tiene sentido hasta que pasa algo. No, en ese caso, Irina, nosotros trabajamos con la ley de bosque con muchos seguros de caución sobre la plata que entrega subsidiada el Estado, y vos tenés que generar un seguro respecto a ejecutar bien esa plata. Ese seguro de caución, calculo que puede funcionar de la misma manera acá. El ruido más grande que yo veo, que en el otro caso del monto total es el 2,5%, el monto para asegurarlos, es lo que se te cobra, digamos. La aseguradora te cobra solo el 2,5% cada 2 meses, y te asegura todo ese monto hasta el momento en que se finaliza la obra y la póliza esa se devuelve y se cierra el seguro de caución y ya te lo dejan de cobrar.
Acá Hay lo otro que me seguro hace de ruido, caución por el daño, que es, por ejemplo, el que Juan, manejan las empresas petroleras, que vos tenés un monto mínimo asegurable que depende del tipo de proyecto de actividad y de lo riesgosa o el nivel de complejidad que esa actividad tiene, y en función de eso el monto mínimo asegurable no puede ser menor de. Entonces, yo tengo una empresa que puede generar un daño importante en el ambiente, está calificado con un puntaje de 18.2, es una categoría tipo 2 según la reglamentación de Nación, tengo el deber de contratar un seguro. El monto mínimo asegurable de mi actividad es de 10 millones, entonces yo en función de eso busco, y hay empresas que te dicen, bueno, por esos 10 millones a vos te va a salir por mes esto, aquello, tenés un costo adicional de auditoría, lo podés trabajar con tus propios ingenieros si tenés ingenieros, por eso depende de cada actividad, del nivel de complejidad, del monto mínimo asegurable de entidad suficiente que establece la resolución de Nación, y de lo que quiera pagar tu empresa, el tipo de seguro que quiera contratar. ahora, Vanessa, ahí lo que me hace súper ruido es para siempre que lo tenés que pagar. Porque vos como feedlot vas a ser feedlot siempre, y más allá de que pongas todas las mejoras, si el Estado, cuando le entregás el estudio de impacto ambiental, te dice, bueno, vos vas a tener una categoría de riesgo de contaminar X, aunque tengas todo solucionado y vos tenés que pagar ese seguro de caución todo el tiempo. No sé qué nivel de complejidad puede tener una actividad así. Si te soy sincera, no sé por la resolución. Vieron que yo les tiré 2 resoluciones que son de Nación. Esas resoluciones de Nación establecen condiciones básicas de la contratación del seguro, como puntos a tener en cuenta, sin los cuales vos no podés contratar, y otro nivel de complejidad. Hay actividades que son del primer grupo y que no tienen la obligación de contratar el seguro. Queda a cargo también de uno si vos decís, bueno, yo antes de que pase algo prefiero contratar un seguro y quedarme tranquilo de que si le tengo que responder al Estado provincial no voy a tener problema, y hay otras actividades que por su nivel de complejidad deberán contratar ese seguro, y el plazo es de 1 año, porque esta resolución del monto mínimo asegurable puede variar. Es muy difícil en la normativa, esto como un tip, por así decirlo. En normativa provincial ustedes van a ambiente provincia y parece que figuran que hay 3 leyes en toda la provincia y listo. En cambio en Nación, si ustedes ponen, por ejemplo, la Ley General de Ambiente en Infoleg, van a normas que se relacionan con la misma y les va a salir, pero una chorrera, por así decirlo en criollo, de normas que están vinculadas a ambiente, y en función de eso ustedes pueden ir buscando y decir, bueno, para seguros, ¿qué tengo que tener en cuenta? De todas formas, si su nivel de complejidad les pide contratar un seguro, va a haber un broker de seguro o una empresa que los va a orientar, que se dedica a eso y que va a ir así con tal de que los contrates. Va a ir para adelante. Bien. Pero bueno, la obligación en provincia, específicamente, por más de que ya estaba en Nación, dejaba ese gris. ¿Contrato o no contrato? ¿Tengo la obligación o no? Hoy sí. Hoy, a partir de la ley va a ser obligatorio. Perfecto, perfecto. Bueno, chicas, muchas gracias. Si hay alguna duda más, las vamos a estar pasando quiero que las envíen al Coprogna, y de ahí vamos a estar pasándoselas a ustedes. Muchas gracias a todos por participar, no se pierdan, mañana tenemos otra charla más, vamos a seguir hasta el viernes. Y bueno, chicas, la duda que tenga les va a llegar. Así que muchas gracias. Bueno, espectacular la charla, clara y bien. Un aplauso. Lo principal es que les haya sido útil, y bueno, cuentan con nosotros también para lo que necesiten. En lo que cuando esté el decreto, estaría bueno, eso como futuro, hacer una charla comentando el decreto, porque va a estar bueno para analizarlo en profundidad. Una de 19 horas aproximadamente. Sí, más o menos. Una de 25 Una charla para el decreto sí, pero también es posible que podamos hablar en la asamblea en noviembre, el tema de que nos armen este contrato de locación como general para nosotros. Así lo tenemos para que todos los matriculados lo puedan usar. Exacto. Yo creo que eso, Juli, creo que eso sería bueno, más que nada con el tema con los momentos que se viven en el país. Hay muchas empresas que se asumieron un compromiso de, no sé, hacer una pileta o adquirir alguna maquinaria, y hoy con el precio del dólar no van a poder adquirir esa tecnología para tratar un efluente o lo que sea, y digamos, los que vamos a quedar pegados somos nosotros, ¿sí? Aunque lo hayamos diseñado y demás, y uno tenga la mejor. Yo también entiendo al empresario que no
digamos, alguien chiquito que sí, quiero tratar mi efluente. La geomembrana en presión dólar, la máquina en presión dólar, y bueno, no lo va a poder hacer. ¿Sí? Nunca se olviden de las cláusulas estas de casos fortuito o fuerza mayor. El COVID nos ha enseñado Que deben existir. maratónicamente que lo que parecía Deben una pavada, hoy ha salvado mucho. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, A ustedes. adiós. También. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.